El 27 de enero, el Ejército Rojo o el Ejército Soviético en ese momento, a las 2:30 de la tarde aproximadamente, se aproxima a Auschwitz I, porque en realidad es un campo hasta ese momento es un campo de exterminio y concentración. En ese campo llega el jefe del batallón llamado Anatoly Shapira, y Anatoly Shapira abre las puertas de Auschwitz I. En Auschwitz I encuentran cadáveres, encuentran cabello humano y de repente se encuentran también con 7.000 sobrevivientes que fueron, entre comillas, liberados. ¿Y por qué digo entre comillas? Entre comillas, porque los sobrevivientes no sintieron alegría, no tenían sentimientos en el momento de la liberación por parte del Ejército Rojo de este campo de concentración y exterminio, sino que empezaron a ver la tragedia que habían sufrido desde 1940, que fue creado el antiguo campo de exterminio y concentración. Las Naciones Unidas decide tomar esta fecha de la liberación de Auschwitz-Birkenau como el Día Internacional de la Conmemoración del Holocausto. Es importante recordarlo porque primero que la idea es no olvidar y que no se repita de nuevo. Y hay que hacer una educación constante sobre este tema porque, sobre todo en los últimos tiempos, ha habido brotes importantes de antisemitismo. Entonces ahorita vemos signos en el mundo que vuelven a recordarnos los días del pasado. Están creciendo los populismos y los primeros grupos que consideran chivos expiatorios es a los judíos. Ha estado pasando, hace poco tiempo fue en Monsey, una ciudad en Nueva York, a finales de diciembre, que celebrando una fiesta religiosa judía, que es Hanukkah, entraron a una casa simplemente y acuchillaron a 5 personas. 3 días antes, si no me equivoco, había pasado en New Jersey, que en un tiroteo mataron a 2 judíos, o sea, 2 judíos y a un policía no judío, pero también el policía no tenía por qué morir. Y Baltimore, 11 judíos en una sinagoga, Francia en el diario Charlie Hebdo, que se conmemoró hace poco la matanza que hubo. Y cada vez han habido más ataques hacia los judíos. Se ve un incremento no nada más en Estados Unidos, importante, sino muy importante en países europeos como Inglaterra, Francia, Hungría, Alemania también, donde la misma canciller Angela Merkel ha tenido que declarar que las únicas instituciones las cuales tienen que ser cuidadas por fuerzas especiales, ni siquiera por la policía regular, sino por fuerzas especiales, son los kindergarten, las escuelas, los cementerios, los museos judíos. Ninguna otra institución tiene por qué tener vigilancia y que eso no es normal. Soy pesimista al respecto, no soy optimista sobre el futuro. Lamentablemente no se aprendió, y no se aprendió no nada más por los judíos, porque han habido otros genocidios posteriores a la Shoah o el Holocausto. Podemos hablar del genocidio de Ruanda, los Hutus y los Tutsis. Después, por otra parte, podemos hablar del genocidio en Argentina, la Noche de los Lápices. Podemos hablar del de Chile, podemos hablar de Camboya, Pol Pot, etcétera, etcétera, etcétera. Y si nos venimos ahorita en nuestros días, no sé si calificarlo de genocidio, pero pudiera ser
si así se considera, lo que está pasando en Siria. Entonces, no se ha aprendido nada, muchas declaraciones de las Naciones Unidas, muchos pronunciamientos, pero al final los civiles se siguen viendo afectados por razones que no tienen nada que ver con ellos, sino por políticas de los estados. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, porque somos una minoría, dentro del mundo, imagínate, el mundo tiene miles de millones de personas, judíos hay nada más 18 millones. Entonces, para mí es inexplicable cómo cuando no nos acusan de comunistas, nos acusan de capitalistas. Entonces, cómo controlamos Hollywood, cómo controlamos el dinero mundial, pero también somos comunistas, somos gente rara, somos gente diferente y siempre se va a atacar al que es diferente y el mundo no ha aprendido de la coexistencia, que eso es lo que se trabaja en el espacio Ana Frank, la coexistencia, la necesidad de ver el respeto en el otro a pesar de que seas diferente.